El Señor les bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes en este día una palabra de parte del Señor. Quiero invitarles a leer en el libro de Santiago. Vamos a leer el capítulo número 1. Dice así la palabra del Señor. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta palabra la da Santiago a un grupo de personas que, como podemos ver, dice que estaban en la dispersión, o sea, habían sido dispersos, habían sido expatriados muchos de ellos, o sea que se encontraban en una situación bastante difícil, situaciones que pudiéramos compararlas con las que tenemos hoy en día o las que hemos vivido a través de mucho tiempo. Grandes dificultades. Dice aquí la palabra del Señor a través de Santiago, dice que tengamos paciencia para que la paciencia te haga en nosotros una obra completa y esa obra completa nos haga ser, como dice aquí la palabra del Señor, perfectos y cabales. Ahora bien, aquí la palabra paciencia que aparece en este versículo y en los versículos del Nuevo Testamento es la palabra griega uponome. Esta palabra griega tiene un significado que va mucho más allá del significado que usualmente le damos a esta palabra, como es esperar. Esperar. De ahí viene la palabra paciente, ¿no? El que va al médico y espera una atención o una sanidad, se convierte en un paciente. Es mucho más que esperar, esperar. La palabra uponome significa resistir, permanecer, mantenernos constantemente, dice la palabra en el original griego. Y esta palabra aparece en el Nuevo Testamento en los diferentes libros que constituyen o forman parte del Nuevo Testamento. Y me llama la atención el uso de esta palabra uponome en el libro de Apocalipsis. Y cuando leemos el Apocalipsis nos conseguimos en los primeros capítulos del Apocalipsis, o sea, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, nos conseguimos allí unas cartas que Juan, el autor del Apocalipsis, escribe inspirado por el Espíritu Santo, pero son cartas que el Señor Jesucristo envía, escribe, es el autor de esta carta, espiritualmente hablando, y las envía a las iglesias. Allí aparecen en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, aparecen 7 iglesias a las cuales el Señor le escribe. Ahora, es muy interesante porque estas iglesias ciertamente, históricamente, los nombres de estas iglesias eran lugares que existían en la época, pero los estudios han demostrado que más que unas misivas para la gente de la época, esto tiene un trasfondo espiritual escatológico, profético, o sea, que el sentido de estas cartas va mucho más allá de lo que se le quiere decir a las asambleas locales, sino que también es una palabra que trasciende para nuestros tiempos. Y cuando leemos los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, nos conseguimos allí con esas 7 iglesias. Primeramente en el capítulo 2 de Apocalipsis nos conseguimos a la iglesia, primeramente la iglesia de Éfeso.
Luego nos conseguimos la iglesia de Esmirna, luego a la de Pérgamo y por último a la de Tiara. Serían 4 iglesias que aparecen descritas acá en el capítulo 2. Cada una de ellas el Señor les da un mensaje. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, entre muchas otras cosas, yo les invito a que lean estos 2 capítulos y puedan ver las palabras que el Señor, las recomendaciones, que los consejos que el Señor le da a estas iglesias, que podemos extrapolarlos muy fácilmente a nuestros tiempos. De hecho, la palabra está escrita para que trascienda, como les comenté anteriormente. Podemos ver, por ejemplo, que la iglesia de Éfeso fue una iglesia que dejó su primer amor y el Señor le recrimina esto. A la iglesia de la Esmirna ciertamente no se le recrimina algo, le habla más que todo de que es una iglesia que va a ser probada, muy probada, pero que el Señor le va a dar la fuerza para salir adelante. Tenemos una iglesia como la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia que se le consiguen falsas doctrinas. Y tenemos por último allí en el capítulo 2 a la iglesia de Tiatira, que tenían ellos mucha tolerancia hacia esos espíritus vexabélicos que muchas veces están dentro de la iglesia. Ahora bien, la mayoría de las iglesias, tanto las que están en este capítulo 2 como las que vamos a ver en el capítulo 3, la mayoría de estas iglesias había un denominador común y era el hecho de que habían personas dentro de esas congregaciones que eran falsos. Aquí la escritura los denomina como falsos judíos, pero el Señor les da los agrupa y hace una afirmación, les coloca un calificativo. Él los llama los de la sinagoga de Satanás. Ustedes pueden conseguir esto por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 9, y en el capítulo 2, versículo 9, también ahí aparece esta afirmación. Ahora bien, aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis nos vamos a conseguir con estas 3 iglesias restantes. Aparece la iglesia de Sardis. No fueron, dice la palabra del Señor, que no fueron halladas sus obras perfectas, les dice el Señor a esta iglesia. El Señor Jesucristo le dice a esta iglesia. En el caso de la iglesia de Filadelfia, que está descrita aquí en el capítulo 3, desde el versículo 7 al 13, que ya lo vamos a leer, nos vamos a detener un poco en ella. Y termina el capítulo 3 hablando de la iglesia de la Odisea, que ellos podemos leer en el capítulo 3, versículo 15 y 16, podemos leer que ellos eran tibios. Y el Señor les dice, mira, a los tibios yo los vomitaré, dice la palabra del Señor allí. O sea, que es una afirmación bastante dura, bastante real, por decirlo así, porque realmente desde el punto de vista espiritual es lo que merecen. Ahora bien, cuando leemos estas iglesias, realmente yo quisiera, a modo personal, que pudiéramos ser como la iglesia de Filadelfia. Y vamos a leer algo de la iglesia de Filadelfia. Les invito a buscar Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7 al 13. Dice la palabra del Señor así, refiriéndose a la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, o sea, refiriéndose a Jesús. Jesús le dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Le dice al Señor a la iglesia, le sigue diciendo en el 10, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios, sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es hermosa esta palabra que podemos ver acá. Y cuando yo leo todas estas palabras, estas cartas que el Señor escribe a las iglesias, me consigo con algo muy interesante. ¿Cuál es la clave acá? ¿Cuál es la clave? La clave está en lo que el Señor dice acá. Dice que los que guardan mi palabra de mi paciencia, dice el Señor. O sea, ¿quiénes son los que van a vencer? ¿Quiénes son los que van a vencer? Los que guardan el uponome de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los que resisten, los que permanecen, los que se mantienen hasta el final, como se mantuvo nuestro Señor Jesucristo. Esos van a ser guardados, dice la palabra del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y es muy interesante, dice, cuando venga la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Será que estamos viviendo tiempos apocalípticos? Me pregunto yo. ¿Será que estamos viviendo una prueba que ha venido sobre el mundo entero? Yo creo que sí. Yo creo que sí estamos viviendo una prueba que ha venido sobre el mundo entero. Y lo interesante del caso es que ¿quiénes van a ser guardados? Dentro de todas las iglesias que aquí se describen, que es una descripción perfecta de todos los tipos de iglesias, o sea, de personas, porque las iglesias somos nosotros, o sea, todos los tipos de personas que asisten a las iglesias. ¿Quiénes van a ser guardados de la prueba? Aquellos que permanezcan en la misma uponome que el Señor resistió, vivió y permaneció. El Señor ciertamente no dejó de cumplir su propósito, a pesar de la prueba y de las dificultades por las cuales pasó. El Señor, a pesar del sufrimiento que vivió día a día, de la persecución, del proceso de muerte, el calvario que llamamos hoy en día, que él vivió, en ningún momento renegó, ni dejó de cumplir su propósito, no disminuyó su fe, sino que siguió adelante para cumplir con el propósito con el cual vino a la tierra y por el cual murió. Ahora bien, ¿será que nosotros estamos haciendo así en medio de la prueba? ¿Será que seguimos con nuestro propósito como cristianos?
de llevar la palabra del Señor, de ser un ejemplo para el mundo entero? ¿O estamos fluctuando? Nos paramos un día y ese día sí amanecemos con deseo de cumplir el uponome de Cristo, pero el día siguiente no. El día siguiente el uponome se nos va. Fluctuamos en nuestra fe. Hay días que sí tenemos fe y otros días que no. Usted pudiera decir, bueno, pastor, pero eso es normal. Posiblemente sea normal para aquellos que no quieren ser con la característica de la iglesia de Filadelfia, sino pudiéramos ser de repente unos tibios como los de la Odisea. Yo quisiera que todos tuviésemos la característica de los hermanos de la iglesia de Filadelfia, que pudiéramos tener el uponome de Cristo Jesús. Y cuidado, porque hay algunos que el Señor los llama los de la sinagoga de Satanás. O sea, otro calificativo peor aún. Dios nos libre de esto, hermanos. Dios nos libre de ser esos falsos cristianos, o ellos la llamaban falsos judíos, aquellos que no tienen fe, aquellos que no permanecen, aquellos que no resisten, aquellos que no son constantes. Dios nos libre de esto, porque esta característica del uponome de Cristo Jesús es lo que nos va a garantizar el poder ser librados de la prueba, el poder ser librados de la aflicción y el poder entonces ganar el reino de Dios. Dios les bendiga, hermanos, en este día, que esta palabra nos haga reflexionar y meditar de quiénes somos realmente. En el nombre de Jesús, amén y amén.